Señor resucitó, venciendo la muerte en la cruz. Nuestra esperanza está en Él, Él es nuestro Salvador. Hola hermanos, el día de hoy, 7 de mayo del 2020, es jueves de la cuarta semana del tiempo de la Pascua. Nos vamos acercando poco a poco a la celebración de la solemnidad de Pentecostés. Y bueno, parece ser que vamos a tener que celebrarla igual que hemos celebrado la Pascua. Lamentablemente que esto sigue. En algunos países sí es cierto que ha mejorado un poco, como dicen los expertos, se ha aplanado la curva, pero eso todavía está muy lejos de ser una solución, ¿no? Mientras no haya una vacuna o una cura directa a este COVID-19, vamos a seguir en esta situación tan lamentable. Bueno, hablando de santos del día de hoy, bueno, creo que conviene hablar de la primera beata venezolana, la beata Madre María de San José. Su nombre realmente es Laura Evangelista Alvarado Cardoso. Ella nace en 1875 y va a morir en 1967. Ella realmente muere un 2 de abril, cuidado con el tema. No, lo que pasa es que fue beatificada un 7 de mayo y por eso se coloca aquí la celebración. La beatificó San Juan Pablo II. Es la fundadora de las Hermanas Recoletas del Sagrado Corazón. Entonces ya automáticamente ya me llama a mí la atención siendo del Sagrado Corazón. Y una vida dedicada, miren, desde muy pequeña, ella se consagró, desde el momento, a mí me llama la atención esto, ¿no? Como el día de la primera comunión, el día que inicia su vida eucarística, la gente toma decisiones tan firmes. Ayer era Santo Domingo Sabio, hoy es ella. O sea, firmeza en las decisiones, consagrarse plenamente al Señor, dedicarse completamente a la obra que el Señor le pide. Mucho tenemos que aprender sin duda nosotros. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy por el tiempo. Capítulo 13 del libro de los Hechos de los Apóstoles, versículos del 13 al 25. En aquellos días Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar en Pafos, llegaron a Perge de Panfilia y allí Juan Marcos los dejó y volvió a Jerusalén. Desde Perge siguieron hasta Antioquía de Pisidia y el sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Acabada la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron decir: hermanos, si tienen alguna exhortación que hacer al pueblo, hablen. Entonces se levantó Pablo y haciendo señal de silencio con la mano le dijo: Israelitas y cuantos temen a Dios, escúchenme. El Dios del pueblo de Israel eligió a nuestros padres, engrandeció al pueblo cuando éste vivía como forastero en Egipto, lo sacó de allí con todo su poder, lo alimentó en el desierto durante 40 años y aniquiló 7 tribus del país de Canaán y dio el territorio de ellas en posesión a Israel por 450 años. Posteriormente le dio jueces hasta el tiempo del profeta Samuel. Pidieron luego un rey y Dios le dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, que reinó 40 años. Después destituyó a Saúl y le dio el poder al rey David, de quien hizo esta alabanza: he hallado a David, hijo de Jesé, hombre según mi corazón, quien realizará todos mis designios. Del linaje de David, conforme a la promesa, Dios hizo nacer para Israel un Salvador, Jesús. Juan preparó su venida predicando a todo el pueblo de Israel un bautismo de penitencia. Y hacia el final de su vida Juan decía: yo no soy el que ustedes piensan, después de mí viene uno a quien no merezco desatarle las sandalias. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien. Primer gran discurso de Pablo, ya en la misión, metido ahí en Antioquía de Pisidia, como nos lo dice claramente el texto. Acuérdense que hay muchas Antioquías, porque resulta ser que él se le ponía, igual que hay muchas Alejandrías, solo que se vuelve muy famosa la Alejandría del Nilo, la Antioquía en Siria, lógico, y bueno, en este caso la Antioquía de Pisidia, en lo que hoy en día es Turquía. Miren, a mí lo que me llama la atención siempre, bueno, hay dos cosas de este texto que siempre me llaman la atención. El que Juan Marcos se regresó a Jerusalén, pues sí, le dio mamitis aguda. Entonces no quiso seguir con Pablo y Bernabé. Después se van a pelear, de hecho, Pablo y Bernabé, por eso. El segundo viaje ya se va Pablo solito y Bernabé tiene que quedarse con su sobrino. Luego se volverán a unir más adelante, ¿no? Y vemos a Marcos junto a Pablo. Pero es esto, ¿no? A veces el problema es que ya falló, ya para qué lo vamos a volver a llamar, ya no respondió, no hay que buscar. No. Bernabé es un experto, ya les digo, en seguir buscando a la gente que se espanta un poco frente a la misión. Y Pablo, bueno, tendrá que ir cambiando. El temperamento de Pablo era muy distinto. Lo segundo, noten ustedes la historia de la salvación. O sea, Pablo va hilvanando, va descubriendo, así como le tocó a los discípulos de Maús, ¿sí? Ir descubriendo cómo en la ley y los profetas se hablaba de Jesús. Todo habla de Jesús, todo desemboca en Jesús. A ver si hacemos lo mismo con nuestra propia historia personal. Si vamos viendo en ella cómo Dios va trabajando hasta llevarnos a entenderlo con toda claridad, que Él es el Señor, que Él era el prometido, ¿ya? Bueno,
El Evangelio está tomado también del capítulo 13, fíjense, estamos en 2 capítulos 13, en este caso del Evangelio de Juan nada más, versículos del 16 al 20. En aquel tiempo, después de lavarles los pies a los discípulos, Jesús les dijo, yo les aseguro, el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor que quien lo envía. Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. No lo digo por todos ustedes, porque yo sé a quienes he escogido, pero esto es para que se cumpla el pasaje de la Escritura que dice, el que comparte mi pan me ha traicionado. Les digo esto ahora antes de que suceda para que cuando suceda crean que yo soy. Yo les aseguro, el que recibe al que yo envío me recibe a mí y el que me recibe a mí recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. No es casualidad, o sea, no hay que verlo bajo ninguna circunstancia como una casualidad, sino más bien como la misma providencia divina que la iglesia decida jueves, cuarta semana, o sea, hace 4 jueves atrás, para que nos entendamos, pues hemos iniciado el Triduo Pascual. Así que por lo tanto, pasadas estas semanas, volvemos a la cena, volvemos al lugar donde Jesús le lavó los pies a los discípulos. Y vuelve a insistir él en la elección que él ha hecho. ¿Para qué ha hecho esa elección? Para enviarnos, ¿ya? Para enviarnos. Porque claro, el enviado no es más que el que lo envía. Muy bien. A mí me gusta eso, ¿no? Que hay gente que le dicen, esa broma que se hacen, ¿no? Te hace falta una dosis de ubicatex, para que te ubiques. Porque a veces hay algunos que ya les digo, se marean porque los levantan 2 centímetros y creen que ya son dueños del universo. Y no, o sea, tenemos que ubicarnos. Nosotros somos discípulos misioneros enviados por el Señor. Nosotros, ¿qué proclamamos? Lo que el Señor nos ha enseñado. Eso es bien importante. Hay algunos que en su creatividad terminan casi cambiando hasta la doctrina de la iglesia. No, eso no se puede, si lo nuestro es esto. Por eso, fíjense, yo les aseguro que el que recibe al que yo envío, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Eso estamos aquí en esta línea. O sea, nosotros debemos comprender nuestra vocación desde esa perspectiva. Somos enviados del Padre. Y por eso, en este envío, tenemos que sentirnos parte de una gran familia, parte de un engranaje lindísimo que es la iglesia. Bueno, cumplamos bien con nuestra misión, pues. Les invito a orar pidiéndole al Señor que seamos solidarios, así como Él ha sido solidario con nosotros, que lo seamos también nosotros con los demás. Queremos, Señor, ser solidarios unos con otros como tú con nosotros. Tú, Jesús, eres la solidaridad con todos y cada uno. Te hiciste amigo de todos en la vida cotidiana para poner alegría en todos los senderos de la historia humana. Haznos solidarios de los que sufren, especialmente, Señor, de los que no tienen nada y lo pueden todo. Haznos solidarios con el pobre de la esquina y el parado y el joven deprimido. Haznos solidarios con los que no tienen nada más que lo opuesto y aún nos miran y esperan de nosotros. Amén. Algo ha crecido en mi ciudad. Ya les digo, tuve que salir a hacer una diligencia muy rápida, pero tuve que hacerlo ayer. Y por donde iba en las calles encontraba muchas personas con rótulos pidiendo ayuda. Eso no lo había visto antes. Y muchísima gente menesterosa en esa situación. Me dio un pesar, me marcó y dije yo, no sabía, ¿no? Tanto tiempo que no salía y entonces, claro, me hizo pensar tanto. Digo, ojalá hubiese andado, aunque sea una bolsita de arroz, algo para compartirles. Es eso, también es parte del ubicatex. Tenemos que ubicarnos porque realmente esta situación nos está cambiando a todos, toda perspectiva. El orden de los valores tiene que cambiar. Solidaridad, esa es la clave de todo. Que Dios les bendiga. Feliz jueves para todos.